mañana va a ser quizá un poquito más de maestro, pero vi la necesidad de hablar sobre un tema que se ha puesto muy de moda. Más bien son dos, pero yo los voy a conjugar. Son temas que no digo que en una mala intención los ponen de moda, sino que de pronto las cosas que estaban ocultas cuando son reveladas, el que recibe la revelación se emociona, empieza a hablar de ello y a veces se pueden salir de foco, de dimensión las cosas, y como que somos llamados de parte de Dios a traer el orden correcto, conforme a las Escrituras y la revelación del Espíritu, por supuesto. Así que esta mañana yo quiero que usted abra muy bien sus oídos. Yo sé que los ojos usted los puede cerrar o abrir voluntariamente. Todavía no sé si los oídos los podemos cerrar o abrir voluntariamente, pero esta mañana vamos a declarar que usted abre su oído espiritual para que usted capte en lo profundo, ahí en su espíritu, lo que usted necesita saber y entender. Por lo menos yo le voy a decir qué es lo que creemos en Muna, de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado, me ha revelado acerca de este tema. Y todos están a la expectativa. ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a hablar de paternidad y honra. Y no, solo 3 se alegraron. Alégrese porque usted va a salir bendecido. Usted va a salir aquí extremadamente bendecido. No le voy a decir que va a salir dimensionado, pero va a salir establecido en la verdad, por lo menos. ¿Ok? Bueno, voy a comenzar diciendo que la orfandad entró en la tierra, entró en el mundo a través del pecado del primer varón y la primera mujer. Cuando Adán pecó, por causa del pecado, se separó de Dios. Desde el momento que se separó de Dios, la orfandad entró a la tierra. El deseo de Dios siempre fue tener hijos. El deseo de Dios siempre fue tener hijos que le alabaran, que le adoraran, hijos que lo honraran. Y esa era la intención de Dios con el primer varón y la primera mujer. Pero ellos tuvieron la elección y eligieron mal. Eligieron por ser engañados, por ser seducidos. Eligieron obedecer más la voz de la serpiente y la voz de la mujer que la voz de Dios. Así que cuando ellos se separaron de Dios, entró la orfandad. Ellos se convirtieron en huérfanos. Por eso es que cuando Dios habló para buscarlos, ellos estaban escondidos, ellos tenían vergüenza, ellos se habían cubierto con hojas de higuera y tenían vergüenza de enfrentarse a Dios. Entonces, la orfandad no depende directamente de que usted haya crecido sin papá o sin mamá, sino que depende del hecho de que nacimos separados de Dios por causa de la iniquidad que estaba en nosotros, ¿verdad? O sea que todos, de alguna manera, nacen en orfandad hasta que viene el tiempo en el cual nos es dada la paternidad. Estoy hablando de orfandad espiritual, ¿verdad? Ahora, aunque usted tenga padres amorosos, padres cariñosos, si usted no ha reconocido al Señor Jesucristo, usted es un huérfano porque no tiene un padre espiritual o no lo ha reconocido, ¿sí? Ahora, toda orfandad opera desde la inseguridad y el rechazo, porque eso es lo que experimentaron el primer varón y la primera mujer. Experimentaron rechazo e inseguridad. ¿Cuántos saben que las personas huérfanas espirituales, aunque uno les quiera demostrar amor, siempre van a sentirse rechazados? Siempre recuerdo lo que decía un pastor que vino, Jim Curtis. Él era de ascendencia griega, de Tulsa, Oklahoma, y él enseñaba mucho sobre paternidad. Y él y su esposa eran padres muy amorosos, tenían una familia preciosa, pero dice que una vez encontró a su hijo de 18 años mirándose al espejo diciendo: qué feo eres, te odio, te rechazo. Y eran hijos de pastores que ministraban paternidad, hombres que amaban a sus hijos, les expresaban amor, pero ¿qué pasaba? El joven todavía
no había tomado su decisión personal con Cristo. No porque alguien crezca en la iglesia o porque alguien sea hijo de pastores, significa que ya está unido a Dios. Tiene que hacer su propia decisión. Así es que mientras no se toma esa decisión personal y con revelación y convicción, las personas siguen siendo huérfanas. Así es que la orfandad opera desde el rechazo y la inseguridad. Toda persona con marcas de orfandad es una persona con inseguridad y problemas de autoestima. Una de las características de la orfandad, por ejemplo, es que no se les puede corregir, porque lo toman tan personal y lo toman como una crítica, como una censura, se sienten mal, entran en depresión. Es muy difícil corregir a alguien que es un huérfano. Sí se lo digo a los líderes, porque a veces uno dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hago? Es que se hiere por todo, es que si le digo lo va a tomar a mal. Entonces hay que lidiar con las raíces de la orfandad. Pero vamos a seguir hablando de eso. Entonces, debido a que ese varón y esa mujer que Dios quería que fueran sus hijos, se desprendieron de Dios y comenzó la orfandad, Dios llamó a un hombre llamado Abraham, que luego se convirtió en Abraham, y Abraham se convirtió en un patriarca para Israel y llegó a ser el padre de todos los fieles. La figura de Abraham era como para tener una figura de un padre en la tierra. Y Dios lo llama, le dice que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de todo lo que era conocido para él. Y le dice que va a ser de él una nación grande, que lo va a bendecir. Pero luego le dice en Génesis 12:3, establece un pacto con él. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios estaba estableciendo un modelo de padre en la tierra, un patriarca. Abraham llegó a ser un patriarca no solo para Israel, sino también para los gentiles, lo dice la Escritura. Para aquellos que toman notas y que son acuciosos, yo les voy a dar las referencias bíblicas, no las voy a leer hoy. Pero usted puede encontrar en el Nuevo Testamento referencias de que Abraham era padre de todos los fieles y era un patriarca. Lucas 16:24, Santiago 2:21, Romanos 4:12 y Hechos 7:2. Allí usted después lo busca. O sea, que este concepto no solo estuvo en el Antiguo Testamento, sino que está vigente en el Nuevo Pacto, el que él era un padre de todos los fieles o padre de la fe. Ahora, también hubo una figura en el Antiguo Pacto de una madre que se levantó. Aunque cuando Dios llamó a Abraham, también le dijo a Sarai que le cambiaría su nombre a Sara porque sería también madre de naciones. Pero quiero leerle acerca de una mujer que en ese tiempo fue llamada madre, o ella se autodenominó madre, por causa del rol importante, del papel importante que ella jugó en favor de Israel. Y me refiero a Débora. Puede buscar Jueces capítulo 5. Vamos a leer 2 versos, el 6 y el 7. Usted sabe cuál era la condición de Israel en ese tiempo. Los jueces eran los llamados a traer el orden de Dios al pueblo de Israel, porque el pueblo se desviaba en pos de otros dioses, pero en este tiempo Israel estaba siendo saqueada y atormentada por Sísara, por Javín, por todos los que estaban en contra del pueblo de Israel. Y Dios tuvo que usar a Débora y tuvo que usar a Barak, capitán del ejército, y posteriormente usa a Jael para poder derrotar a los enemigos. Pero Jueces 5 dice en el verso 6, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Muy bien, pero quiero aclarar algo. Muchas veces nosotros tomamos las figuras del Antiguo Pacto fuera de contexto y las queremos aplicar al Nuevo Pacto o al Nuevo Tiempo.
Las figuras patriarcales y matriarcales tenían un contexto en el antiguo pacto. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y por causa de su sangre, de su sacrificio y su mérito, vinimos a tener un Padre, las cosas cambiaron. Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros obviamente cambia el hecho de que en el antiguo pacto no todos los que creían en Dios podían tener comunión con Él, porque el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Y entonces hoy día no existe, óigame bien cómo lo estoy diciendo, no existe la figura del patriarca y de la matriarca. Lo repito, no existe tal figura, aunque lo haya escuchado de algún apóstol. Le estoy estableciendo lo que la Escritura dice y lo que he recibido por revelación. Hoy día existen varios padres y varias madres, pero no existe el concepto de un único padre de nación o de una única madre de nación, como lo vemos en el caso de Débora o en el caso de Abraham. No podemos hablar del padre de la ciudad o del apóstol de la ciudad o de la puerta de la ciudad. Quiero que le quede bien claro lo que le estoy hablando, para que cuando alguien le enseñe lo contrario, usted tenga un fundamento. No tiene que discutir con nadie, pero usted tiene que saber qué es lo que cree. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente tiene la habilidad y la capacidad de convertirnos en las puertas. Toda la iglesia del Señor Jesucristo somos las puertas. Y la Escritura nos dice proféticamente: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y lo habla en plural. Todos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos las puertas a través de quienes entra la bendición de Dios a una ciudad. Usted es una puerta, 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 tú eres una puerta. Los que están por internet son puertas y han nacido de nuevo. No es que para hacer una labor en una ciudad usted tiene que preguntar: ¿y quién es el apóstol de la ciudad para entrar a través de él? Todos somos puertas. Todos somos puertas. No existen los patriarcas, porque el patriarcado tiene que ver con un control y un dominio. Y entonces anularíamos toda la labor que el Señor Jesucristo hizo por el poder de su sangre, en donde cada hijo de Dios es un ministro, en donde cada hijo de Dios tiene autoridad, en donde cada hijo de Dios puede reprender demonios, en donde cada hijo de Dios puede imponer manos y sanar. Bueno, le estoy hablando a los hijos de Dios, me parece. Donde cada uno de ustedes puede predicar el evangelio y que la gente se convierta. Donde usted puede imponer manos y la gente se va a sanar. Vamos, si lo cree, aplauda por lo menos. Estamos hablando de una iglesia empoderada, de una iglesia del reino que tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Si nosotros dijéramos que hay un ungido, que hay un apóstol, que hay una puerta, que hay un patriarca, estamos anulando la obra del Espíritu Santo. La unción del Santo permanece en todos los hijos de Dios. La unción del Espíritu Santo, dice Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Está en nosotros y nos enseña todas las cosas. Ustedes son los ungidos de Dios. Vamos, levanten la mano los ungidos aquí. Y los que no la levantaron los vamos a ungir. Pero de otra manera los vamos a ungir. Entonces, amados, necesitamos que esta revelación nos caiga para que toda la iglesia, todos los santos de Dios se levanten, se activen para hacer la obra del ministerio. Porque muchos no la hacen porque están esperando que venga el ungido, o que venga el apóstol, o que venga el padre, o que venga el patriarca para hacer lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. No los noto muy convencidos, pero bueno.
Obviamente ni Abraham, ni Sara, ni Débora podían limpiar el pecado que había en la humanidad. Ellos no podían injertarnos para hacernos hijos, ¿de acuerdo? Y entonces el Padre tuvo que enviar a Cristo, tuvo que enviar su misma semilla, tuvo que enviar a su misma esencia. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él cumplió exactamente todo aquello para lo cual el Padre lo había enviado. Y cuando Él completó esa labor, esa misión, y dijo: consumado es, y luego Él bajó a ultratumba, exhibió primero a todos los potestades, huestes espirituales de maldad, bajó a ultratumba, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva toda cautividad, subió y dio dones a los hombres en plural, no a unos cuantos, sino a los hombres en general. Y cuando Él envió al Espíritu Santo para que viviera y morara en nosotros, la Escritura nos dice una y otra vez que a todos los que creemos se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos? Muy bien. Se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Cristo fue el único capaz, por su sangre, por su sacrificio, por su mérito, el único capaz de limpiarnos del pecado, de quitar el pecado del mundo. Así que todos los que en Él creemos somos hechos hijos de Dios. Los hijos son injertados por el amor y la aceptación del Padre. Muchas veces cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien, le decimos erróneamente: usted quiere aceptar a Cristo. Más bien le tenemos que decir: usted sabe que usted fue aceptado por el Padre. Y entonces cuando la gente reconoce que fueron aceptados por el Padre, aceptos en el amado, entonces ellos pueden convertirse en hijos. Aquí hay dos. Amén. Entonces usted ya no le va a decir a la gente si acepta a Cristo, sino que le va a decir: usted fue aceptado por el Padre. ¿Quiere reconocer esa verdad? Y entonces usted verá. Así es que los hijos fueron injertados en amor por la aceptación del Padre. Si no hubiera sido por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, el Padre no hubiese tenido hijos otra vez. Vamos a leer unas escrituras para que usted refuerce esto que le estoy diciendo. Vaya al libro de los Gálatas o carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Son 3 versículos nada más. Gálatas 4, versos 3 al 6. Gálatas 4, 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, está hablando de Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? Diga conmigo, la adopción de hijos. Fuimos adoptados, quiere decir, estábamos huérfanos porque estábamos bajo la ley, no teníamos padre. Pero al venir el Señor Jesucristo, nosotros recibimos la adopción de hijos. ¿Quién nos adoptó? El Padre, Padre Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Diga conmigo: envió al Espíritu Santo, envió al Espíritu de Cristo, envió al Espíritu de Dios, envió al Espíritu de su Hijo. Es el mismo Espíritu. Y entonces ese Espíritu dentro de nosotros clama: Abba, Abba, Abba. Abba quiere decir papito. Abba quiere decir papá, papaíto. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede decirle papá, porque no tiene la revelación del Padre. Pero nosotros tenemos el Espíritu del Hijo en nosotros, y es ese Espíritu el que le clama dentro de nosotros: papá, papito, papaíto. Oh, ven, papito lindo, te amo. Si no es por el Espíritu Santo,
Nadie puede considerarse hijo si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer paternidad si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede clamar y decirle Padre al Padre Dios. El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la esencia de la vida de la iglesia. Aleluya. Oye, maisu, baba, baba, ramaiso. Aleluya. Qué lindo el Padre. Qué hermoso el Padre que tenemos y qué hermoso el Espíritu Santo que nos muestra ese Padre. Nadie que ha recibido al Espíritu Santo debería de caminar huérfano. Sin embargo, los hay, pero declaramos que este es un día de revelación de la paternidad de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Vaya a Efesios capítulo 1. Leemos 3 versos también para confirmar lo que hablamos. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De dónde viene la bendición? ¿Dónde estuvo en los lugares celestiales? Allí nos bendijo, allí estamos nosotros posicionados. Según nos escogió en Él. El Dios y Padre nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos hay aquí que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para estar delante de Él? Sin mancha, santos, elegidos por Él. ¿Qué seguridad nos da eso? Saber que Él nos eligió. No fue nuestra elección, Él nos eligió. En amor. ¿Cómo nos escogió? En amor. Habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Repite el mismo concepto de la adopción. Adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En buen español, porque le dio la gana. Porque Él tuvo ganas. Porque a Él se le ocurrió, porque le plació, porque le plujo, por el puro afecto de su voluntad, nos eligió a nosotros para que fuéramos adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. O sea, para alabanza de la gloria de su gracia, que es la que hace que el Padre nos acepte. La gracia es un favor inmerecido. Así es que yo creo que tenemos más que 1000 razones para estar muy agradecidos por lo que Él hizo. ¿Cuántos hijos agradecidos hay aquí? Aleluya. Gloria, 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 gloria. Entonces, amados, queda claro que a través del Señor Jesucristo es que nosotros pudimos obtener paternidad, o fue que se estableció la paternidad. ¿Estamos de acuerdo? Viene del Padre, pero es a través del mérito de Cristo. Entonces la paternidad de Dios comienza a operar en nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu Santo, nacemos con una vida totalmente nueva, una vida espiritual. Ahora, pero para que podamos vivir realmente como hijos, esa paternidad tiene que ser revelada. O sea, algo usted lo puede tener y puede existir, pero si no se le revela que usted lo tiene, usted puede vivir todo el tiempo sin hacer uso de esas facultades o de esa gracia o de esa unción, sencillamente por ignorancia. ¿Está de acuerdo conmigo? Si alguien le deposita a usted en su cuenta, vamos a decir que alguien le pregunta, Daniel, ¿me puedes dar el número de cuenta que tenés en BAC? Mira que esto es profético, alguien te va a depositar plata en tu cuenta. Y tú vas y le dices, mi número de cuenta es tal. Pero la persona te lo deposita, pero nunca te dice que lo depositó. Y tú no revisaste. Entonces es como que no lo tuviera. Usted puede tener algo que es suyo, que le corresponde, que lo puede usar. Pero si no le es revelado, usted no va a hacer uso de ello, no va a caminar en ello, porque no le ha sido revelado, no lo conoce.
Y muchos hijos que han nacido de nuevo, que han creído en la obra de Cristo, creen en el Espíritu Santo, han nacido del Espíritu, pero no hacen uso de todas las virtudes y la bendición que tiene ser un hijo de Dios, porque no conocen, no les ha sido revelado y no entienden todos los derechos que tienen como hijos de Dios. ¿Cuántos aquí anhelan esa revelación plena? Vamos, yo declaro esta mañana que será revelado al corazón de aquellos que lo anhelan todo lo que implica la paternidad de Dios, todo lo que implica ser hijos adoptados por Dios. Vamos a poder vivir como hijos. Entonces, la verdadera identidad de nosotros como hijos se deriva del carácter o la naturaleza del Padre. Es decir, yo soy quien soy, no por lo que hago. Yo soy quien soy por quien Él es. Porque si yo pienso que soy algo por lo que hago, cuando no lo hago bien, me siento descalificado. Y muchas veces que nosotros creemos que no hacemos bien, es a nuestro propio criterio, pero Dios no lo ve así. Si yo quiero fundamentar mi identidad en lo que hago o en lo que tengo, realmente soy un huérfano. Quiero que lo medite bien. Parece muy sencillo lo que estoy diciendo, pero ¿cuántos de nosotros, a lo mejor los que son estudiantes universitarios, le dejaron un proyecto a realizar y resulta que estuvo desvelándose por hacer el proyecto, no durmió la noche antes y resulta que se durmió y a la mañana que tenía que ir a entregar el proyecto llegó 10 minutos más tarde y el maestro le dice: lo sentimos, ya no se lo puedo recibir, usted está aplazado. Si usted basa su identidad en lo que usted hace y la aprobación de los demás, eso le puede causar una frustración tal que lo puede marcar para el resto de su vida y sentirse un fracasado el resto de su vida. Pero si usted sabe quién usted es, por el Padre que usted tiene, eso quizá le va a incomodar un momento, va a perdonar al maestro, etcétera, pero eso no le va a dañar la vida. Como ministros del Señor o como hijos de Dios que sirven en la casa del Señor, si yo le digo, por ejemplo, a los ujieres, ¿cuántos ujieres? No sugieres, ¿cuántos ujieres hay aquí? Levante su mano los que son, con uniforme o son uniforme, con servicio o no en servicio. Si yo les digo esta mañana con todo el amor de mi corazón, qué deficiente estuvo su servicio en la UTH, ¿ustedes se van a sentir decaídos después de hoy? Vamos a ver cuántos hijos con identidad hay. Quedaron callados. ¿Qué pasó? Su identidad no depende de lo que usted hace bien o mal. Su identidad no depende de su trabajo. Su identidad no depende de los títulos que usted obtuvo. Su identidad no depende de las menciones honoríficas. Su identidad no depende de que le den una palmadita en la espalda. Su identidad no depende de que lo feliciten por lo que hace. Su identidad no depende de que a los demás les parezca bien lo que usted está haciendo. Su identidad depende de quién es usted, por el que vive dentro de usted y por la naturaleza del Padre. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y vamos a cometer errores y vamos a hacer cosas mal, la vamos a regar, nos vamos a olvidar de cosas importantes, vamos a hacer cosas que no están bien, pero eso no nos descalifica como hijos de Dios. Por eso es tan importante que tengamos clara nuestra identidad y de quién depende la identidad. Cuando usted lo tiene claro, usted no va a tener problemas, porque el rechazo ya no está. Usted no va a manejar las cosas desde su herida de rechazo. Usted va a poder aceptar la crítica, usted va a poder aceptar corrección, va a poder aceptar consejo, y eso no le va a ocasionar un caos, no le va a decir: ay no, yo entonces renuncio porque no sirvo para nada. ¿Cuántos aquí alguna vez, cuando los han corregido, les han dicho que algo no se hace así, sino de otra manera? Usted la actitud ha sido: entonces yo lo dejo, porque si no sirvo, búsquense a otro. Esa es la actitud de un huérfano.
O cuando empieza a justificarse. No, es que yo no fui, yo sí lo hice, lo que pasó. Y empieza a buscar culpables. Esa es una señal de un huérfano. La mejor manera de darnos cuenta si alguien está viviendo como hijo o como huérfano es corregirlo. Su reacción va a ser el termómetro para saber si realmente vive como un hijo de Dios o no. Amén. No, solo 2 me dijeron sí. ¿Están dormidos todavía? Bueno, entonces los hijos de Dios deberían de entender que su vida está llena del amor de Dios, del amor del Padre, de la aceptación y seguridad que hay en el Padre Dios que tenemos. Ahora, los huérfanos, por el contrario, la identidad de ellos la reciben por sus posesiones materiales, por las posiciones que tienen, ya sea en su trabajo, en la iglesia, donde sea, por su apariencia física. Por eso muchos que tienen problemas de orfandad tienen que usar camisas con cierto logo de cierta marca para tener, según ellos, identidad. Hay otros peor, compran los logos aparte y se los pegan a las camisas hondureñas. Esos están peor todavía, ¿verdad? Las personas con problemas de orfandad no pueden usar zapatos hechos en Honduras. ¿Sabe usted que Honduras está produciendo unos zapatos hermosos de piel que ya quisieran en el extranjero tener los zapatos que se producen aquí? La gente que tiene problemas de identidad tiene que usar vestidos de Zara, pero yo uso vestidos, ¿de quién cree usted? De Albaluz Corea. Amados, si entendiéramos mejor que la identidad no depende de lo que llevas por fuera, la identidad depende de quién eres por dentro. Amén. Y sabe que también los huérfanos dependen de ciertas actividades o de la aceptación de los demás. Es cierto que cuando en el hogar has tenido la ausencia de tus padres biológicos o has tenido la falta de expresión afectiva de tus padres, aunque los hayas tenido en casa, eso te puede marcar con rechazo. Y cuando después vienes a Cristo, te es más difícil salir de la orfandad, por causa de que el rechazo hizo una huella muy fuerte, pero no es imposible. O sea que ese tipo de orfandad, que es natural o biológica, no espiritual, sino emocional, marca más todavía la orfandad espiritual. Y cuando venimos al Señor y el Señor nos adopta como hijos y Él es nuestro Padre, necesitamos ser sanados de esas memorias, de ese rechazo que nos produjo la relación con nuestros padres biológicos, porque eso lo puede hacer todavía más fuerte. Sin embargo, lo que yo quiero este día remarcar, que hay muchos creyentes que viven como huérfanos pudiendo vivir como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se va a sanar la orfandad? Quiero que entienda que solo Dios puede quitar la orfandad de las personas. Lo digo, lo repito y lo asevero. Solo Dios, el Padre, puede sanar la orfandad de las personas. Un error que comúnmente se comete, sobre todo hoy día que ha venido la revelación de la paternidad de los ministros. Un terrible error es que los que son huérfanos y sobre todo los que tienen heridas de rechazo por problemas que tuvieron con sus padres biológicos, están buscando un papá o una mamá en el pastor o en el ministro. Y mire, eso se convierte en un problema tan serio, porque a mí me ha tocado personas que tuvieron conflictos con su mamá, que vivían agarrados de las greñas con su mamá, no respetaron a su mamá, tienen un enojo con su mamá y cuando me quieren ver a mí como su mamá me terminan odiando. ¿Me explico? O sea, eso es terrible. Y aquel que llega a la iglesia y quiere suplir
el vacío de amor o de manifestación de amor de sus padres a través del pastor está en un error. Lo repito, ningún ministro, ningún pastor, ningún padre o madre espiritual podrá suplir la ausencia de los padres biológicos y mucho menos podrá suplir la paternidad de Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al que vive. Denle un aplauso al Todopoderoso, al que es Padre, al que es digno de suprema alabanza, al que es digno de adoración. Aleluya. Bienvenida, pastora, desde Girona, España. Entonces, amados, eso no se puede suplir porque solo Dios lo puede llenar. Y una cosa importante, el huérfano espiritual jamás podrá recibir paternidad espiritual de un ministro si no ha recibido la revelación de la paternidad de Dios. Lo repito, si un huérfano espiritual no ha recibido antes la revelación de la paternidad de Dios, tampoco podrá recibir la impartición de la paternidad espiritual de un ministro. Es imposible, porque lo que va a ocurrir es que sin revelación de que Dios es su Padre, se pegan al ministro, andan con él para arriba y para abajo. El ministro cae en la trampa de decirle hijo desde que lo conoció, porque eso es otro error, pero eso ya para los que son padres o dicen ser padres que los tengo que hablar. Porque usted no le va a decir hijo al que acaba de conocer. Un hijo hay que engendrarlo. Y entonces viene y anda pegado ahí, papá, y papá, y papá. A las primeras de cambio, el primer problema que tenga, se le alejó 10,000 millas y dejó de ser el hijo y usted dejó de ser el papá o la mamá. Porque no tiene la revelación que lo sostiene, que es el de que Dios es su Padre. La revelación de la paternidad de Dios es lo único que te sustenta y que te da identidad. Y que me perdonen los ministros que van a ver este video si están en contradicción conmigo, pero yo tengo la responsabilidad de poner en orden las cosas. Ahora, ¿quiénes pueden ser padres espirituales? He aquí la pregunta. En primer lugar, tiene que ser un varón, una mujer, nacido de nuevo, que haya recibido él mismo o ella misma la revelación de la paternidad de Dios. Porque yo he visto huérfanos diciéndole hijos a otros huérfanos. Entonces ahí hay que meterlos todos en un cuartito, en un combo, e impartirles que el Espíritu de Dios les revele. Además, para ser padre, usted tiene, o madre, tiene que haber sido un buen hijo espiritual y una buena hija. Nadie que sea un mal hijo puede ser un buen padre. Eso es en lo natural y también es en lo espiritual. Los malos hijos son malos padres. Muchachas, cuando se vayan a casar, fíjense si su candidato, el susodicho, es un buen hijo. Si usted lo ve que le vale la condición de los padres, ni se meta en ese rollo. Pero si usted ve que es un buen hijo, que está atento, está pendiente, los llama, los honra, es un hijo que respeta a sus padres, que ese va a ser un buen esposo y va a ser un buen padre para sus hijos. Muy importante. Mírale usted cómo actúa con sus padres y así va a ser él después como padre. Y a veces no nos fijamos en esas cosas. Dicen que el amor es ciego, mentira. Las mujeres son las ciegas, el amor no es ciego. Y solo ven la oportunidad y se tiran y no miran lo demás. Después se dan cuenta, después son los golpes. Escucharon, ¿verdad? Mire, cuando yo era novia de Rigo, aunque él dice que nunca fuimos novios, ¿verdad? Pero tenemos 32 años de casados y nunca fuimos novios. Cuando andaba con él, a mí me molestaba que él tenía que estar haciendo cosas para su mamá y su papá toda la vida, pero yo sabía que esa era una garantía. O sea, me molestaba en el momento porque no me daba suficiente tiempo a mí, ¿verdad? Pero era una garantía de que iba a ser un buen esposo y un buen padre. Sí, dale un aplauso al Señor y al hermano Rigo también. Para ser un padre espiritual, además de haber sido un buen hijo, además de conocer la revelación de la paternidad de Dios,
tiene que haber sido llamado por Dios para ello. No todos los pastores, ni todos los apóstoles, ni todos los profetas, ni todos los maestros, ni todos los evangelistas son llamados a ser padres. No están muy convencidos, ¿verdad? Dios lo tiene que haber llamado y además tiene que mostrar madurez espiritual y madurez natural. Las dos cosas. Sin madurez espiritual no puede. ¿Por qué? Porque los hijos se engendran por el evangelio, se engendran por la palabra. Y alguien que es inmaduro espiritual no puede engendrar a otros por la palabra. Así que necesita ser maduro. Pero también tiene que ser maduro naturalmente para saber cómo bregar con las condiciones diversas de los hijos. Si en un hogar que uno tiene 3, 4, 5 hijos, todos son diferentes. Imagínese un padre espiritual que tenga 30. ¿Usted se imagina la diversidad? Cada caso es un caso. Se lo digo de verdad. Si usted no tiene madurez para bregar con eso, va a estar difícil, se va a arrancar los pelos. La paternidad, amados, no tiene que ver con el sexo de quien la imparte. Le estoy hablando de la paternidad del ministro, paternidad espiritual del ministro. No tiene que ver si es varón o es mujer, porque lo que está impartiendo es lo que es impartido del corazón de Dios. Y Dios no tiene sexo. Entonces, tanto un varón como una mujer, si ha sido llamado por Dios y cumple con las características que Dios pide, puede impartir maternidad o paternidad de Dios, porque digo y repito, Dios es padre y es madre. Dios no solo es padre, Dios también te mima con ternura. Y muchas veces, por ejemplo, con Rigo, muchas veces yo soy la que pongo disciplina y él es el que lo soba. Él es el tierno, o sea, como la administración de la madre y yo parece que fuera la del padre. Pero no importa, Dios es las dos cosas. No hablo con los hijos biológicos, porque con las hijas él siempre fue el que puso la disciplina y la mano dura, ¿verdad, Rebe? No, yo también. Se quedó pensando. Lo que quiero decir que no tiene que ver con que necesita una mujer para ministrar la maternidad de Dios y necesita un varón para ministrar la paternidad de Dios. Ambos pueden ser indistintamente impartidos o ministrados por cualquiera de los dos si tienen la revelación de la paternidad y la maternidad de Dios en sus vidas, porque Dios es las dos cosas, ¿sí? Algo importante, esto es más para los que son o van a ser padres espirituales. Lo que nosotros debemos transmitir es el ejemplo de vida, el carácter. Uno nunca debe de pretender formar un clon. O sea, la idea no es de que yo quiero que él sea como yo, o que las cosas que yo no logré las voy a realizar en él o en ella. Eso es un error. Yo tampoco pretendo, ni deberíamos de pretender que los hijos, las hijas, que hablen como nosotros, que dancen como nosotros, que prediquen como nosotros, no. Ni siquiera tienen que ser predicadores, porque no es eso. El punto es los principios espirituales, los valores, el carácter de Dios en nuestras vidas, valores que estén bien claros, como la integridad, por ejemplo, el servicio, cómo tratar a los que vienen de afuera, cosas así que tienen que aprenderse de los padres. Tiene que ver con carácter, con estilo de vida, tiene que ver con principios y con valores, no con formas externas. Recuerdo en un tiempo, hace bastantes años, entraron en moda, o yo no sé si yo los puse a la moda, unos tipos de falda pantalón que hoy veo que usan las hermanas para danzar, que son largos pero son bien anchos, solo que eran de tela satinada gruesa y eran estampados de muchos colores, muchas flores. Y entonces recuerdo que me mandé a hacer uno y al ratito vi que todas las hermanas andaban de esas mismas pantalonetas y yo me preocupé. Porque dije, ya estamos como, había una congregación por aquí cerca que la pastora es americana y ella pues hablaba el español con acento y todas las mujeres de la congregación, hondureñas, catrachas, nacas, decían, oh, bueno, yeah, ok. Entonces, no se trata de eso.
Porque a veces estamos imitando las formas. No tiene que ver con la forma. Es algo de carácter, ¿sí? Usted no sabe de quién estoy hablando. Muchos saben. Otra cosa, amados, es importante para los padres o los que van a ser padres que no crean que es que están impartiendo algo místico o mágico. Así como te pongo las manos y te transfiero, te transmito. No es así. Qué bueno que fuera así, como una transfusión, ¿verdad? Y llénese, agarra. No. Es un asunto de vida, de relación y de carácter. Si por algo Eliseo anduvo 14 años con Elías, le costó agarrar ese bendito manto. No fue de las primeras, le tuvo que aguantar el mal carácter a Elías. Elías no era nada sabroso. Yo cuando pienso en Elías que agarró 450 profetas y que los degolló, para empezar supongo que tuvo ayuda, él solo no podía. Dios mío, si yo veo degollar un pollo y me da cosa, ya se imagina personas y 450. ¿Ha meditado alguna vez qué sangrerío? ¡Qué barbaridad! ¡Qué temple de hombre! Después del primero, ¿cómo pudo seguir con el segundo? No sé. Entonces no debe haber sido cosa fácil estar 14 años bajo las instrucciones de Elías. Pero Eliseo la logró. Así es que ahí estaba el manto. Después de 14 años, entonces él dijo, ahora doblo el manto como lo hacía mi padre. Así abría las aguas, así lo hago yo. Pero antes no le habían dado chance de que abriera las aguas. Antes lo andaba viendo cómo lo hace, mire, observando, hasta que le llegó la hora. Entonces no es algo mágico, no es algo místico, no es una transferencia así, no, tiene que ver con relación, tiene que ver con andar a la par, tiene que ver con estar juntos, tiene que ver con muchas cosas. Nuestro anhelo como padres espirituales ministeriales es que los hijos puedan ser edificados en la palabra, pero que tengan su propio caminar con Dios. Nunca un padre, una madre debe de desear que el hijo dependa de él o de ella. Eso es lo peor que puede hacer, porque le anula el ministerio, le anula el llamado, le anula su propio potencial. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay algunos que funcionan como padres o madres, pero todavía tienen heridas de rechazo y todavía tienen ciertas marcas de orfandad, necesitan reconocimiento. Entonces, cuando necesitan reconocimiento, quieren que los hijos dependan de ellos, porque eso les gratifica y les da identidad, falsa identidad. Y entonces imagínense, un ciego llevando otro ciego, se van los dos al hoyo. Necesita que haya una sanidad completa y una revelación de la paternidad de Dios. Que nunca un hijo dependa espiritualmente de su padre espiritual, sino del Dios Todopoderoso, de su palabra, de su Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¡Aleluya! ¡Gloria! Nuestro mayor anhelo debería de ser verles a ellos servir a Dios y ser fructíferos también. Ahora, ¿cuáles son las características de padres y madres espirituales? Características: engendran y forman hijos. ¿Cómo los engendran en la palabra, en el Evangelio? Lo dice la Escritura. Imparten de su espíritu a sus hijos. ¿Cómo se imparte? A través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través del profetizar, se imparte del Espíritu. Los padres y madres verdaderos y genuinos, los que verdaderamente son llamados por Dios, impulsan a sus hijos para que lleguen más lejos que ellos. Un verdadero padre se pone para que los hijos se suban en él o en ella y ellos brillen más que el padre o que la madre. Ese es el corazón de un verdadero padre espiritual o ministerial. Los padres siempre dejan herencia y legado. Es decir, que hay una herencia espiritual y un legado espiritual que los padres van acumulando para los hijos. Un día el Señor me habló no hace mucho y me dijo que trabajáramos para poner en la página web
todas las enseñanzas desde el año 2000 creo que fue, y hacerlas accesibles para que fueran un legado para los hijos y para todas las generaciones. Es algo en lo que los padres trabajan por años, pero que luego es gratuito para los hijos. Ellos no tienen que trabajar por ello. La relación entre padres e hijos espirituales es más fuerte que la de una amistad, trasciende la amistad. Algo que yo he visto que se les dificulta a algunos, que cuando ha habido una amistad previa, pero de pronto Dios llama a una de esas personas para ser un padre espiritual, ministerial para alguien, incluyendo a esa persona que es amiga. A la amiga, al amigo le cuesta mucho verlo como un padre espiritual o alguien a quien tiene que respetar. Y por causa de esa familiaridad y por no entrar bajo esa paternidad se estancan. Su ministerio no puede florecer. Entonces, esa relación trasciende la amistad, pero es una relación permanente, o sea, están ligados de por vida. No es algo temporal, no es que mañana tengo un padre y pasado mañana cambio porque este no me gustó. Tampoco los padres, no es que hoy tengo un hijo que asumí la responsabilidad de ser padre y madre para él y como se portó mal lo deseché y le dije, no, ya no quiero que seas mi hijo. Cuando Dios une y Dios pone esa relación, tiene que ser permanente. Los dos tienen que bregar con la situación para que sea para siempre, no es de estar desechando. Y esos hijos que se cambian de padre a cada rato, es que hay como una situación, si está bien que tuvo un problema con uno, pero luego con el otro y con el otro y con ninguno están bien. El problema es interior y probablemente es lo que dije al principio, que no han tenido la revelación de la paternidad de Dios y andan buscando suplir con el ministro lo que solo Dios les puede dar. Entonces una relación de paternidad está por encima de lo que es un discipulado, un mentorado y aún que un apostolado. Quiero mencionar un poquito acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento fue un padre. Ahora, como le dije y repito, no todos los que se congregan conmigo son hijos, ni todos los discípulos son mis hijos. El apóstol Pablo tuvo por lo menos 38 discípulos de los que se registran, 38, pero sabe que solo a 3 los llamó hijos. Y creo que hoy día somos demasiado ligeros para decirle hijo a todos. Y a veces le decimos hijos a los hijos de otro padre. Pablo siendo Pablo, habiendo discipulado, sé que tenía muchos, pero 38 están registrados y solo a 3 les dijo hijos. Y aquellos que toman nota, le dijo hijo a Timoteo, le doy las citas, 1 de Corintios 4:17, 1 de Timoteo 1:2, 1 de Timoteo 1:18, 2 de Timoteo 1:2 y 2 de Timoteo 2:1. Le dijo hijo a Tito en Tito 1:4 y le dijo hijo a Onésimo en Filemón 1:10. Sin embargo, de una forma general, cuando él se dirigía a los corintios o a los gálatas, se dirigía a ellos como hijitos en términos generales. Entonces, veamos cómo él le habla a los corintios. Vaya a 1 de Corintios, capítulo 4, no se me aburre, le dije que era enseñanza, pero si se duerme puedo empezar a activarlo aquí. 1 de Corintios capítulo 4, verso 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, años son como tutores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. Fíjese cómo se refiere a Timoteo.
en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué es lo que está estableciendo aquí el apóstol Pablo? Les está diciendo, hijitos míos amados a todos, pero hace una especial relación a Timoteo. Les envío a Timoteo. ¿Qué dice? Hay dos características que dice de Timoteo. Es mi hijo amado y fiel. La fidelidad y la lealtad son características muy importantes que deben de existir en los hijos espirituales. Y entonces por eso, cuando uno envía misiones, tiene que enviar hijos que son amados y fieles, que vayan a enseñar lo mismo que uno enseña y que les muestren a otros su proceder. No alguien que vaya solo por querer ser reconocido y que vaya a hablar su propio mensaje, sino que tiene que haber una conexión en lo que uno enseña y lo que ese hijo va a enseñar. Así que aquí vemos cómo hace la distinción Pablo. Ahora, bien interesante, algo que le dice también a los corintios, vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Yo sé que aquí también voy a tener conflicto con muchos profetas y apóstoles, pero de antemano ya pedí perdón por todas las que iba a decir. Segunda de Corintios 12, 14 y 15. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es tremenda esa palabra de parte del apóstol Pablo. Un verdadero padre va a ir a ver a los hijos y no le va a importar si lo mandan a traer, si le dan el boleto aéreo o no. Si es un hijo, va a ir porque Dios lo manda y Dios va a suplir de cualquier manera. Lo hemos hecho por años y muchas veces. Hay países en los cuales sembramos, vamos, gastamos de lo nuestro personalmente y lo hacemos con amor y con gozo, porque sabemos que va a haber un fruto, y si Dios nos dice que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Pero no me voy a detener de hacer algo porque el hijo todavía no ha aprendido la honra, o porque el hijo todavía no tiene la capacidad para enviarnos el boleto aéreo. Lo vamos a hacer. Ese es el corazón de un padre. El corazón de un padre tiene que pensar siempre en el beneficio del hijo, no en el suyo propio, sino en el del hijo. Y trato no solamente que vamos, pagamos lo nuestro, sino llevar algo para ellos también. Creo que ese debe de ser el corazón de un padre. Obviamente los hijos agradecidos después saben honrar, pero nunca como padres debemos de limitarnos y dejar de ir porque no nos mandaron el boleto, porque no tienen para el hotel, porque nunca. Ese es el verdadero corazón de un padre. Miremos cómo el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas. Vaya a Gálatas primero en el capítulo 4. Y yo aquí veo dos niveles en la paternidad de Pablo, que creo que eso aplica a nuestro tiempo. En Gálatas 4, 13 y 14 dice Pablo: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, aquí Pablo dice que les anunció el evangelio, y yo entiendo que él engendró hijos en el evangelio al principio de su ministerio, pero luego en el verso 19 él está sorprendido por la reacción y la mala actitud de los Gálatas, y les dice en el verso 19, o sea 5 versículos más tarde: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso está en la misma carta, en el mismo capítulo. Obviamente no había capítulos en ese tiempo, pero se está refiriendo a los mismos a los que les hablaba antes. Ahora él dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que ya los había parido una vez, ya los había engendrado en el Evangelio, ya había tenido dolores para parirlos en el Evangelio, pero ahora vuelve a sufrir con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Una manera de amonestarlos, pero lo que quiero marcar aquí es que realmente el Padre tiene que sufrir con dolores de parto hasta que vea a Cristo formado en los hijos. No es solamente de que yo les di la palabra, les di el Evangelio, les di un discipulado y ahora que el Señor se encargue. Un verdadero padre espiritual va a parirlos hasta que la naturaleza de Cristo se vea en ellos cuando son hijos. El peor error que un padre puede hacer es tratar de dar a luz a un bastardo. Tienen que ser hijos señalados por Dios para que valga la pena el sufrir con dolores de parto. Voy a mencionarle las responsabilidades de los padres o madres. Número 1, estar accesibles para los hijos. Hablar siempre bien de ellos, o sea, bendecirlos y hablar bien de ellos. Descubrir su llamado y su potencial para poder apoyarlos. Ministrar su espíritu y dar consejo cuando lo pidan. Si no lo piden, no se lo dé. Irlos renovando en la visión, cubrirlos en oración y profetizarles sobre lo suyo, su caminar, delegarles autoridad, preparar un legado espiritual para ellos, que eso ya lo habíamos hablado. Ahora le voy a decir las responsabilidades de los hijos: respetar y admirar a sus padres. Imitar lo que admiran, principios no forma, como hablamos. Ser fieles y leales, nunca rebelarse. Ser obedientes a los padres, desear su bienestar y procurarlo. Estar atentos a sus necesidades. Algo muy importante, los hijos tienen que dejarse circuncidar por los padres. La circuncisión hoy en día obviamente no es hecha a mano, son cuchillos afilados de la palabra. Entonces el que es hijo de verdad se va a dejar circuncidar por la palabra, que le quiten la grosura para que pueda crecer. Los hijos van a atender en primer lugar las necesidades de sus padres antes que las suyas propias. Los hijos van a seguir la visión de sus padres aún renunciando a la suya. Nunca competir con los padres, porque puede haber hijos que tienen su propia visión y están compitiendo en lugar de estar fortaleciendo lo de los padres. Ponerse a la disposición de ellos. Y dejé por último esto porque dije que iba a conjugar dos enseñanzas, y es honrar a sus padres. Porque ahora sigo hablando de lo que es honra. Básicamente hablé de paternidad y ahora hablo de honra. Y también quiero que abra bien sus oídos. Mire, la palabra honra significa respetar, venerar, enaltecer, distinguir, ensalzar, realzar, favorecer, prestigiar. Y la Escritura nos habla con claridad y dice que ese es el primer mandamiento con promesa, que honremos a padre y madre para que tengamos larguras de días y que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Y para aquellos que toman notas, lo pueden encontrar en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Mateo 15:4 y Marcos 7:10. Sin embargo, la Escritura de alguna forma también relaciona honrar con finanzas. Vaya a Proverbios capítulo 3. Usted ha escuchado que a veces en algunas congregaciones le dicen: tome su ofrenda con la mano derecha. No tiene sentido. Y yo siempre he dicho, no es que soy rebelde, pero ¿y por qué con la derecha si yo soy zurda? Me va a costar más trabajo levantarlo con la derecha. O sea, me es más fácil levantarla con la izquierda. ¿Por qué tiene que ser con la derecha? Y ahora leer esto tiene menos sentido. Proverbios 3:16. Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y honra.
Entonces, si la riqueza y la honra están en la izquierda, mejor la levanto con la izquierda, ¿no le parece? Vamos, ríase un poco, relájese. Así es que cuando me vayan a dar la mano, la izquierda, porque ahí está la riqueza y la honra. Y Proverbios 8:18, las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. O sea, vemos que hay una relación directa entre la riqueza y la honra. Estos versos se los di solamente para que usted pueda confirmar que la riqueza va a la par de la honra. No podemos desvincular la honra de la riqueza. Ahora, en primer lugar, nosotros como hijos de Dios, hijos de un Padre bueno, a quien en primer lugar debemos honrar es a Dios. Le digo de antemano que de nada le sirve honrar a todos los demás si no honra a Dios. Eso es lo primero. Entonces, Primera de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Como usted verá, está ligado. Cuando dice dad a Jehová la honra debida a su nombre, inmediatamente después dice traed ofrenda. O sea que honrar a Dios tiene que ver con traer ofrenda, venir delante de él, postrarnos delante de él en la hermosura de su santidad. Y Salmos 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. O sea, no es una honra que si usted quiere, es que es la debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. O sea, cuando está hablando la Escritura de la honra debida a su nombre, es que debemos de dar lo que realmente le corresponde y merece nuestro Dios. ¿Sí? No es lo que me sobra, no es lo que por ahí quedó. Es la honra debida a su nombre. Debemos de entender que cuando venimos delante del Señor para darle al Señor, debemos de hacerlo con revelación, entendimiento, conocimiento y la honra que debemos de darle a Él. Y algo, amados, es que a Dios nunca le podemos ganar. Es decir, lo más y lo más y lo más que usted le pueda dar nunca es suficiente. O nunca es demasiado, podemos decir. Nunca es demasiado. Y claro, tiene que ser con un corazón alegre. Ok, entonces en primer lugar, honrar a Dios. Luego, quiero darle unas citas. Ya le di las citas de honrar a padre y madre, que eso sería lo segundo. Pero quiero darle unas citas que tienen que ver con honrar a los que sirven a Dios. Vaya a Hechos 28. O sea, lo que quiero establecer aquí: no solo los padres espirituales merecen honra, también los que sirven a Dios deben recibir honra. Quiero aclarar esto. Hechos 28, verso 8. Y tal vez no se lo estoy diciendo con mucha emoción, pero yo espero que llegue a su espíritu. Dice el apóstol Pablo aquí que, bueno, están narrando que el apóstol Pablo, Hechos 28, verso 8. Dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. O sea, ellos andaban en una misión. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Verso 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Cuando usted tiene ministros de Dios, servidores de Dios, no tienen que ser apóstoles, no tienen que ser profetas, pero si son enviados de Dios que vienen a una misión, vienen y usted ve que por las manos de ellos la gente se sana, que predican el evangelio, que están sirviendo al Señor de todo corazón. Es nuestro deber honrar a los que sirven a Dios. Es nuestro deber llenarlos de atenciones. Es nuestro deber darles la provisión necesaria para que sigan el viaje y sigan el camino. ¿Me capta? No solo los padres requieren honra, los que sirven a Dios también.
Y honra tiene que ver con que se les facilite sus alimentos, tiene que ver con que si tienen una necesidad se les supla. Y esta casa yo creo que es entendida en eso. Cuando recibimos ministros del Señor, vemos que si necesita que se les lave la ropa, que se les planche la ropa, sus alimentos, que si tienen que ir a comprar algo, o sea, tratar de honrarlos y servirlos. No importa si tiene el título de apóstol, de doctor en divinidades, de querubín, del padre, del serafín. No. Si sirve a Dios, es digno de honra. No importa el título. Y seguimos con los servidores del Señor. Vaya a 1 Timoteo capítulo 5. Verso 17. 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? No. Están leyendo ahí en la Biblia. Bueno, ¿qué dice? No se les oye. Doble honor, o sea, doble honra. Entonces los ancianos que gobiernan bien, está hablando del gobierno de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honra, o sea, no una honra sencilla, el doble. Mayormente que los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, los que predican y enseñan tienen derecho a una doble honra. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Todo el que predica la palabra de Dios, todo el que enseña la palabra de Dios, es merecedor de doble honra. ¿Está de acuerdo conmigo? O con la palabra, ¿está de acuerdo con la escritura? Espero que esté de acuerdo con la escritura. Y Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Todos los que son enseñados deben de hacer partícipe de todo lo bueno al que le está instruyendo, al que le da la palabra. ¿Qué quiere decir que haga partícipe de toda cosa buena, amado? A ver, si a usted le regalaron un riquísimo cheesecake dietético, entonces, sin calorías, 0 calorías, integral, que se integra perfectamente en el organismo. Y usted dice, yo le doy una parte, yo dejo la mitad para mi mentor, para el que me instruye en toda cosa buena, yo lo llevo. Eso es parte de la honra. Hermano Rigo quiere explicarles lo que es un buey que trilla y cómo se le pone bozal. Tú. A ver, ¿quiénes no entienden no ponga bozal al buey que trilla? ¿No entienden? No. Ok, en aquellos entonces se usaban los bueyes para arar. Ponían un arado de madera y entonces muchas veces tenían que arar para deshiervar el trigo o el maíz o lo que sea. Entonces la gente aquí, cuando el buey está arando, va comiendo las plantas que ya crecieron, el maíz o el trigo. Entonces, para que no se lo coma, le ponen un bozal. Entonces, de esa forma, el buey no va, o el caballo, porque también los caballos lo usan para arar, ¿no? Entonces, con el bozal ya no pueden comerse las plantas que ya crecieron y que tal vez están arando para quitarle la hierba, ¿sí? Entonces, no poner bozal al buey que ara es dejarlo para que se alimente de las plantas. Va a perder el productor, pero el buey va a alimentarse también, ¿sí? Y no se va a comer todas las plantas, sino que una de vez en cuando. ¿Qué pasó? Yo decía que tú le explicaras. Gracias. ¿Cuántos bueyes habemos aquí que enseñamos la palabra? Gloria a Dios. También hay que honrar a los profetas. Nosotros vemos, no le voy a leer todo, pero en Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 8 al 37, usted puede ver acerca de la Sunamita. Dice que la Sunamita era una mujer importante y veía que pasaba todos los días por allí el profeta Eliseo. Y entonces ella le dijo a su marido, hagámosle a este hombre una aquí un cuartito para que tenga él donde quedarse, y le ponemos
una cama, una mesa, una lámpara. O sea, eso es honra para el profeta. Esta mujer estaba honrando al profeta. Mateo 10:41 nos habla de que el que recibe a un profeta o el que honra a un profeta va a recibir recompensa de profeta. Y Marcos 6:4, Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos los profetas recibían honra, pero que en su propia casa o en su propia familia o en su propio pueblo, por la misma familiaridad que lo conocían, que era el hijo de José el carpintero, no lo honraban. No le daban la honra. Entonces eso es lo que le está diciendo. Pero indirectamente le está estableciendo que todos los profetas deben recibir honra. Ok. También la Escritura nos habla de honrar a las viudas. 1 Timoteo 5, 3 al 5. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, no cualquier viuda, sino a las que en verdad lo son. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto quiere decir que la que se considera viuda digna de honra es aquella que no tiene hijos ni nietos que la sostengan. Y es aquella que ya no está muy joven como para volverse a casar, sino que se supone que ya no se va a casar y no tiene quien la sostenga. Entonces los hijos de Dios deben de honrarla y deben de darle algo materialmente para su sustento. ¿Estamos claros? Entonces la Escritura nos habla de honrar a las viudas. Entonces hago un resumen. ¿A quiénes debemos honrar? En primer lugar a Dios y darle la honra debida a su nombre. En segundo lugar, debemos honrar a nuestro papá y nuestra mamá biológicos. Usted no va a honrar a los padres espirituales si no está honrando a los padres biológicos. Eso no es el orden de Dios. Primero tiene que honrar a sus padres biológicos. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Honrar quiere decir darle regalos, ya hemos hablado, darle algo para su sustento, su mantenimiento, ofrendarle, etc. Después a los padres espirituales. Después debemos honrar a los ancianos que gobiernan bien, o sea, a los ministros del Señor que gobiernan la casa y lo hacen bien. A los que predican y enseñan la palabra. A los profetas, a los que sirven al Señor en misiones, sanando, etc. Y a las viudas. Quería establecer eso porque no quiero que quede la impresión de que solo a los padres espirituales hay que honrar. Quiero que quede claro conforme a la Escritura. ¿Sí me capta? Muy bien. Y espero que haya quedado bastante claro que usted necesita primero la revelación de la paternidad de Dios y que ustedes son hijos. Pónganse en pie, por favor, y vamos a darle cuerda al tecladista ahorita para que, así como yo les oí un jazz ahí hace un rato que parecía como gospel music. What was it you were playing earlier? Like jazz or yo. ¿Dónde está José Popov? Él es el que los activa, Amados, somos hijos, somos bendecidos de ser hijos de Dios. Si alguien no tiene todavía la revelación completa de que es un hijo de Dios y necesita que el Espíritu Santo le revele para vivir en la plenitud, si alguien todavía está con marcas de orfandad, si tiene problemas de identidad, si alguien todavía está con problemas de autoestima y necesita esa revelación, yo le quiero pedir que pase por aquí. No importa que estén tocando jazz, usted va a pasar. Usted pasa sin temor, usted va a pasar sin vergüenza. Es día de revelación, es día que el Espíritu de Dios activa en nuestros corazones la revelación de la paternidad. Pero podés fluir con
con rap también. Podés fluir de acuerdo al momento. Yo sé que tenés esa unción y esa gracia. Mientras siguen pasando los amados, sin vergüenza, pase. No les digo sin vergüenza, sino que pase sin ninguna vergüenza, por favor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. El Espíritu Santo es el que hace la obra y el que trae la revelación. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias. Oh, sí, sí. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias. Sabe que yo he notado que le cuesta más a los varones reconocer que necesitan la revelación de la paternidad de Dios. Tenemos 2 versus 12 aquí. Yo sé que es de igual manera la necesidad. Oh, sí, sí, sí. Sí, Señor, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Rama y Soba, ba, 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 ba. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, oh. Pastora Rosy, venga, por favor. Sí, sí. Espíritu Santo. Sí, Señor. Voy a pedir que ore. Gracias, gracias, papito lindo. Padre, Padre, mira el corazón de estas mujeres hermosas, de estos varones preciosos. Padre, necesitamos de ti, necesitamos que tu Espíritu Santo active la revelación de quiénes son en Cristo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Su hijo soy, su hijo soy, el Espíritu. Padre, declaramos, Espíritu Santo, que tu paternidad, Señor, es revelada a la vida de cada una, Señor. Declaramos, Espíritu de Dios, que tú eres el que da, Señor, esa certeza a nuestros corazones de que somos tus hijos amados, que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, que tú nos escogiste por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre, que cada uno son alineados, Señor, en el llamado. Cada uno es alineado en su diseño, que tu amor, Señor, es derramado en sus corazones por ti, amado y precioso Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús, oh, la llenura tuya, Señor, que todo vacío, Señor, es llenado por ti, que todo vacío es llenado por ti, que todo vacío a nivel emocional es llenado por ti, amado y precioso Espíritu Santo. Cada vacío es llenado por ti, amado y precioso Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tu presencia llenándolo todo, tu presencia llenándolo todo, tu presencia, oh, tu presencia, tu presencia, tu presencia, oh, tu presencia, tu presencia, es tu presencia, es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, oh sí, Señor, es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, es tu amor derramado, es tu amor derramado, es tu amor derramado, es tu amor derramado, oh sí, es tu amor derramado, es tu amor derramado, oh, es tu amor derramado, es tu amor derramado, aún quitando las
mía, aún anulando las palabras de maldición. Oh, sí, es tu amor derramado. Oh, sí, papito, tu amor derramado. Oh, sí, papito. Oh, sí, papito. Es tu amor derramado. Es tu amor derramado. Oh, sí, papito. Oh, sí, papito. Oh, sí. Oh, sí. Oh, es tu amor derramado. Oh, es tu amor derramado. Y decirle, papá, eres tan bonito, eres tan bonito, eres tan bonito. Ay, qué bueno es su amor, qué bueno, papá. Oh, cuando te amo, papá. Porque él siempre, siempre fiel, él es siempre fiel, mi papá. ¿Por qué no repite conmigo? El Padre me ama. Oh, el Padre me ama. Yo soy amado del Padre. Soy amado de mi papá. Papito, me Que la ama bendición de ese Padre Todopoderoso les acompañe y que el Aleluya. Espíritu Santo de Dios les siga revelando cada día más ese amor tan grande que viene del Padre Dios. Abraza al que tiene al lado.
Dígalo. Dígale cuánto nos ama el Padre, cuánto nos ama Dios. Y que esa palabra se mantenga en sus corazones, revelando lo que tiene que ser revelado en su vida. Les amamos mucho. Buen provecho en la hora del almuerzo. Y si alguien me quiere invitar a almorzar, bienvenido. Aleluya. No se junten, no se peleen, por favor. Tranquilos. Solo uno es necesario.